Gracias, Yara. Bueno, saludos a todos. Primero que nada, les pido paciencia porque tuve una pésima noche de insomnio, pero vamos adelante. Quiero presentar mi instituto, el Instituto Institute for Policy Studies, Instituto de Estudios de Políticas en español. Es una comunidad de académicos y activistas que trabajamos para articular esfuerzos conducentes a la paz, la justicia y la protección del medio ambiente en Estados Unidos y el mundo. Y trabajamos con movimientos sociales para promover la democracia en su amplio significado y desafiar la concentración de la riqueza, la influencia corporativa y el poder militar. El IPS ha trabajado desde un principio en la formación de la Alianza Social Continental. El IPS fue fundamental en la creación de ART, la Alianza para un Comercio Responsable de los Estados Unidos. Y bueno, tengo una presentación un poco larga de hablar, por ejemplo, casos con los que trabajamos, como el caso Pacific Rim. Aquí brevemente explico cómo mi instituto les otorgó el premio Letelier Moffitt a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador en el 2009. Esta mesa fue la organización social que logró frenar la minería en El Salvador, por lo cual ese país fue llevado directamente al CIADI y está siendo enjuiciado por más de $300 millones actualmente. Entonces, es un caso concreto que si tuviera tiempo me explayaría más para explicar cómo estos tratados de inversión, estos tratados bilaterales de inversión y estos tratados de libre comercio impactan directamente los procesos de democracia local y nacionales. Voy a hablar y brevemente, voy a hacer un esbozo de lo que ha sido nuestro análisis y nuestras propuestas en términos de tratados de inversiones. Y nuestros análisis yo creo que se remontan, y un gran ejemplo es el análisis que hicimos sobre el proyecto del ALCA y los derechos de los inversionistas, un Telecam Plus. Este análisis fue hecho cuando se filtró a la prensa y al público las negociaciones del capítulo de inversiones del ALCA. Y en este análisis participamos pues algunas gentes que estamos aquí y logramos desarrollar un trabajo muy exhaustivo, muy analítico en torno a los problemas de estos tratados, ¿no? Y cómo el capítulo de inversiones del ALCA era una copia casi fiel del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este documento se puede encontrar en el internet, en la página de la Alianza, y yo creo que es un documento casi histórico, porque me parece que es un análisis que sirvió para ayudar a países como Brasil, Argentina y otros a decidirse a derrocar el ALCA, ¿no? El proyecto de Bush, del presidente Bush. Muy grandes rasgos, voy a explicar lo que es el análisis de estos capítulos, porque no me puedo explayar, pero yo creo que siempre es importante regresar a ver de qué se tratan, ¿no? Actualmente se ha puesto muy en boga la crítica a los ISDS, como se llaman en inglés, que son los mecanismos inversionista-Estado, y se ha convertido esto en la quizás principal causa de la crítica global a los grandes acuerdos, al TPP y al TTIP. O sea, las cláusulas inversionista-Estado se han convertido en la piedra en el zapato de los grandes tratados de libre comercio que se están firmando, pero los ISDS, o sea, las reglas inversionista-Estado y los tribunales internacionales son, digamos, el mecanismo para hacer valer o para hacer vinculante y enforzar las reglas sustanciales de los tratados de libre comercio. Y esas reglas son las que están en la segunda columna, ¿no? Que se trata de dar trato justo y equitativo, que lo pongo entre comillas, ahorita explico, trato nacional a las empresas transnacionales, trato de nación más favorecida a los inversionistas extranjeros también, la prohibición a los controles de movimientos de capital, la prohibición a los requerimientos de desempeño, y ahí lo puse en amarillo porque me quería explayar más en este tema porque es muy poco tratado, pero no va a haber ahorita el tiempo que hace en la discusión, pero que tiene que ver con el realmente sujetar a los gobiernos en sus propósitos de fomentar el desarrollo nacional y local, ¿no? Y finalmente, y muy importante, las restricciones a las expropiaciones indirectas, que quiere decir que no necesariamente tienen que expropiar un bien material, un bien físico a una empresa para que ésta sea resarcida,
sino que incluso cuando una ganancia futuro o un lucro cesante es ocasionado, los países tienen que responder y pagar indemnizaciones por esas ganancias no obtenidas. El caso de la minera Pacific Rim es un caso tal. La minera argumenta en el CIADI del Banco Mundial que su lucro de 250 millones a 300 millones de dólares fue obstaculizado por la prohibición a la minería, a la mina, que en la localidad de Cabañas, y es la cantidad que está requiriendo. Trato justo y equitativo se refiere también a varias cosas, pero por ejemplo a no cambiar normas, no cambiar políticas que puedan afectar el clima de inversión en un país. Siguiente. Bueno, ante esta situación, recientemente tuve la oportunidad, sí. Manuel, micrófono. Voy, es que está mal aquí la… Perdón, déjame ver cómo está la presentación. Bueno, falta una frase arriba de una respuesta que obtuve a un artículo. A ver. Ya. Eso es. Ay, ayuda. Bueno, dije que venía dormido, gracias por su paciencia. Tuve la oportunidad de escribir un artículo para el cual recibí una respuesta de la vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la que dijo que mi narrativa era altamente selectiva. Y copio la final de su respuesta en la que dice, defendiendo este sistema, que las compañías demandan a los gobiernos y los gobiernos demandan a las compañías todo el tiempo en cortes domésticas. Pero fíjense la frase, dice que los gobiernos demandan a las compañías en cortes domésticas, pero antes no dijo que los gobiernos son demandados en cortes internacionales. Entonces, de entrada ahí hay un nivel de inequidad, ¿no? También dice que el arbitraje internacional se reserva para selectas y específicas circunstancias cuando se necesita un venue, una corte, un ámbito neutral para resolver las disputas. Eso de neutral creo que es altamente cuestionable, ¿no? Y dice que no hay evidencia también que no haya hoy en día una gran cantidad de casos en boga. En realidad hay más de 600 casos inversionistas de Estado hoy en día, más de 200 en el CIADI solamente, y el CIADI es el único que publica una lista de casos. Los demás tribunales son todavía más secretos, no se sabe ni siquiera los casos que hay en existencia. Y puse esta media cancha de fútbol para demostrar lo poco neutral en realidad que son estos tribunales, que es el CIADI, porque solamente las corporaciones pueden demandar los estados y no al revés. Entonces, este es un ejemplo de cómo se trata de jugar fútbol en la media cancha. O sea, es como si solamente un equipo puede atacar al otro y el otro no puede más que defenderse. No es un ámbito neutral, no son cortes neutrales. Si fueran neutrales, estaríamos viendo una cancha de fútbol completa, en los cuales los dos equipos se podrían atacar. A ver, ahora batallarle. Bueno, aquí están los principales hallazgos que encontramos en el análisis del ALCA, que no me voy a detener porque es muy largo, que son, bueno, lo que ya dije, los temas que ya mencioné, pero con más detalle, ¿no? Y otro ejemplo que me gusta usar a veces es el de la basura espacial. Hoy en día, a nivel mundial, el número de tratados bilaterales firmados pasó de 1,000, de tratados bilaterales de inversión firmados, pasó de 1,000 en 1995 a más de 3,164 en el 2012, en total, ¿no? Porque estamos hablando de TLCs, TBIs y otro tipo de acuerdos de inversión.
Y cuando hablo de basura espacial, este es un tema que preocupa mucho a los físicos, obviamente, y de preocupación mundial, que con toda la exploración un modelo de alternativas al modelo neoliberal propuesto por el ALCA. Y aquí muchos colegas también tuvieron mucho que ver, Alberto, por supuesto, en la coordinación de este trabajo. Y más adelante, más en el tema de inversiones y más recientemente, nos hemos dado la tarea, un grupo de organizaciones, también muchos aquí presentes, de desarrollar un llamamiento a la construcción de un marco legal alternativo a los acuerdos internacionales de inversión para superar la impunidad de las corporaciones transnacionales y a favor del interés público. Este trabajo se viene dando desde que hicimos una primera conferencia en Bruselas en el 2011 para empezar a trabajar nuestra campaña ante el tema de inversiones y los tratados bilaterales de inversión. Y nada más para darles un ejemplo de la cantidad de alternativas que se han venido desarrollando frente al tema de inversiones, copié aquí las referencias que están en el documento que lo estamos presentando, y cada una de esas referencias se refiere a una alternativa, a una propuesta de alternativa presentada por sociedad civil, por académicos, por economistas, por abogados, por distintas campañas, y si tuviera tiempo iría una por una explicando su contexto, pero lo dejo aquí. Yo creo que esto nada más demuestra la riqueza que hay, desde temas de economía, de leyes, de medio ambiente y desde distintos ámbitos de sociedad civil y de académicos en torno a la necesidad de reformar radicalmente este sistema de inversiones totalmente orientado a las ganancias de las corporaciones. Y también de manera muy resumida, explico en este cuadrito, disculpen que no pude poner derecho el que está a la izquierda, pero este es el esquema en el cual desarrollamos a muy grandes rasgos las propuestas, ¿no? O sea, las propuestas o los principios para la construcción de marcos alternativos, y hablamos en plural, porque no estamos proponiendo un marco alternativo, estamos presentando un documento de propuesta, de contribución al debate, ¿no? Y son básicamente en tres grandes rubros, lo acomodamos así para poder trabajar de una manera práctica y en primer lugar, propuestas para lograr una supremacía de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza sobre los derechos de los inversionistas y para establecer las obligaciones
de los estados y de los gobiernos de fomentar políticas públicas en favor del desarrollo nacional. Bueno, para terminar nada más este cuadrito para ilustrar los países que se han enfrentado o se están enfrentando al sistema de las reglas en favor de los inversionistas. Estos enfrentamientos son de distintos tipos. Algunos países, como Brasil, si no me equivoco, no han ratificado tratados bilaterales de inversión. Otros países se han retirado del CIADI, otros países están renegociando sus tratados bilaterales de inversión, o los han denunciado, más bien, y otros están enfrentándose a este sistema dentro de algunos acuerdos comerciales. Y bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias.